Muy buenas tardes, cordial saludo para todos. En el día de hoy continuamos con nuestra novena clase del curso de Administración de Operaciones. En el día de hoy vamos a continuar con el método de la ruta crítica, pero vamos a ir un poco más a fondo, conociendo cuál es la realización, cómo se estructura una resolución de ejercicios con tres estimados de tiempo. Estos estimados de tiempo se deben o se originan en el hecho de que, como ya les he explicado anteriormente, una tarea se puede conocer, se puede estimar su tiempo por conocimiento previo. Vamos a hacer una compra de materiales. ¿Cuánto tiempo demora en llegar los materiales? Bueno, los materiales siempre que le compramos a ese proveedor demoran en llegar 10 días. Listo, perfecto. Cuando es necesario evaluar con un poco más de profundidad esta estimación, pueden surgir que analicemos el tiempo normal, que serían en este caso esos 10 días, un tiempo más corto. ¿Qué pasaría si realizamos algo o si ocurre algo en que podamos agilizar esta entrega? ¿En cuánto tiempo podría ser? Entonces, de pronto alguien dice, bueno, no, si esta entrega no la hacemos desde, un ejemplo, no la hacemos desde Bogotá, sino que hacemos que el proveedor nos despache desde Medellín, es posible que entonces llegue en 5 días. Entonces, un tiempo estimado de llegada más corto sería 5 días. Tenemos el de 10 días y de pronto alguien dice, bueno, pero ¿y si se llegara a complicar la entrega, cuánto sería el tiempo máximo que se demorara? Entonces, alguien dice, bueno, puede que haya un paro camionero, puede que haya un paro camionero que está programado, y si eso ocurre, es posible que la mercancía se nos dure o se nos demore 3 días más. Entonces, 3 días más desde el tiempo normal. O sea, serían tiempo normal 10 días, 3 días más 13 días. Entonces, ahora tendríamos que para la misma tarea podemos tener un tiempo normal, un tiempo de acabado rápido o de un tiempo rápido de finalización y un tiempo tardío o una finalización tardía. Esos tres tiempos los vamos a tomar, los vamos a meter en una cajita que se llama una ecuación, los vamos a procesar y los vamos entonces a convertir en un solo tiempo. ¿Qué pasa con esto? ¿Para qué lo hacemos? Hombre, vamos a ponerle un poco de estadística al proceso. Le vamos a poner un poco de matemáticas y vamos a analizar los tres tiempos, a ver la probabilidad de ocurrencia y entonces a estimar un nuevo tiempo que nos permita trabajar más exactamente en la programación de nuestras tareas. Porque es que resulta que en un proyecto hay un montón de tareas y todas tienen alguna posibilidad de que se terminen antes, de que se terminen en el tiempo que se espera o de que se retrasen. Entonces aquí lo que estamos es ingresando esas dos nuevas posibilidades. Los tiempos normales yo ahora voy a tener la posibilidad de terminarlos antes o terminarlos después en caso de que decida hacerlo, en caso de que pueda hacerlo, en caso de que se presente la oportunidad o el problema, porque los retrasos serán por problemas. Ahora bien, ¿cómo llegamos a eso? Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a revisar nuestra presentación. Hoy he deseado o he querido traerles a ustedes una presentación con toda la información directamente desde el libro, desde nuestro libro de Administración de Operaciones, el cual ustedes pueden acceder en las plataformas digitales de la biblioteca. Nuestro libro nos trae un ejemplo de ejercicio con un grupo de tareas asignadas y nos dice y nos explica que debemos estimar los tres tiempos. Bueno, veamos un poco de teoría. Entonces, estos tres tiempos de método de ruta crítica se realizan con el objetivo de estimar más hacia la realidad
un proceso de ruta crítica, más hacia lo posible, hacia lo que pueda ocurrir. Lo que pasa es que está estimado que llueva. Entonces, si llueve, ¿qué pasa con la preparación del terreno que estoy haciendo? No, si llueve, se va a demorar 3 o 4 días más. Entonces, vamos a meter eso dentro de nuestras programaciones. Un ejemplo, debo tramitar ante una oficina una documentación. Resulta que en la oficina salieron personas con COVID. ¿Qué va a pasar? Pues no, que se van a retrasar los procesos 5 o 6 o 7 días. Entonces debo poner eso en mi programación, porque si ya yo tengo la información, no puedo pasarla por alto. Si ya yo sé que el fenómeno de la niña se va a recrudecer, yo no puedo seguir haciendo mi programación como si no lloviera. Y bien es cierto que nadie puede definir al 100% en dónde va a llover, con qué fuerza o durante qué tiempo. Ni siquiera los meteorólogos. Pero bueno, ya tenemos un dato serio de que se va a recrudecer la lluvia. Tenemos un dato de que en las oficinas donde se hacen trámites está apareciendo enfermos con COVID y las oficinas las están restringiendo en sus horas de trabajo o en el personal que está atendiendo. Entonces, ¿qué nos dice? Que estos tres estimados no solo permiten estimar el tiempo de la actividad, sino que también permiten obtener un estimado de la probabilidad del tiempo para la conclusión de la red entera. Y esto lo vamos a ver también al finalizar esta clase. Y entender cómo podemos calcular. Si tenemos una ruta crítica normal que dura X tiempo, ¿cómo podemos calcular en base a las estadísticas la probabilidad de terminarla antes? ¿Cómo así? Pero profesor, tienes 30 semanas de programación de una tarea. El que está poniendo la plata dice, venga, pero ingeniero, pero eso está muy largo. ¿Qué hacemos para... ¿Qué posibilidades hay de terminarla antes? Le dice el que está poniendo la plata. Entonces usted le dice, espere tantito, déjeme ya hago un cálculo y ya le informo. Probabilidad de terminarla en la semana 29, probabilidad de terminarla en la 28, en la 27, en la 26, en la 25. ¿Qué probabilidades hay? Y uno con una probabilidad, pues uno dirá, pero ya, ¿yo qué hago con eso? Bueno, la probabilidad es un porcentaje de cumplimiento. Entonces puede que sea posible que yo la termine en la semana 29 con un 30% de probabilidad. Entonces vamos a analizar ese 30% cómo lo podemos mejorar. Bueno, sí, como no, lo que pasa es que hay unas tareas críticas que no se pueden acortar o que, y aquí viene la toma de decisiones, o que realizando una inversión adicional, haciendo un pago mayor, contratando más gente, comprando otro tipo de productos, trayéndolo a otra parte, haciendo un gasto adicional o una inversión adicional de recursos en alguna de las tareas, entonces será posible que yo la pueda cortar. ¿Cuánto? Bueno, hay que sacar las cotizaciones de eso y ver si de verdad es pertinente, si de verdad vale la pena entonces costo versus tiempo, hacer el ahorro y terminar antes. Dice que brevemente el procedimiento es el siguiente, esto lo vamos a ir viendo paso a paso. El tiempo estimado de la actividad se calcula utilizando un promedio ponderado del estimado mínimo del tiempo. ¿Cómo así, profesor? Vamos a utilizar una fórmula de promedio ponderado. El máximo y el más probable. El tiempo mínimo, el máximo y el más probable. El tiempo esperado para la conclusión de la red se calcula utilizando el procedimiento antes descrito. Así, utilizando los estimados de la variabilidad de las actividades de la ruta crítica, es posible estimar la probabilidad de terminar el proyecto en un tiempo determinado, que es lo que les acabo de explicar. Probabilidad, porcentaje de ocurrencia. Entonces dice, nótese que los cálculos de probabilidad son una característica distintiva del enfoque clásico de Blas Peart. Todo esto que vamos a ver ahora es teoría. Al final les muestro cómo se vería ese ejercicio de manera visual y de manera en una plancha, en una tabla, y ustedes entonces lo podrán ir entendiendo y dimensionando con más tranquilidad. Dice, solución.
Identifique cada una de las actividades que se debe realizar del proyecto. Esto es lo normal que hacemos en la ruta crítica. Haga una lista. ¿Cuáles son? Son estas, de la A a la Z. 2. Determine la secuencia de las actividades y construya la red que refleje las relaciones de precedencia. Esto es construir nuestra red, sabiendo que viene antes, que viene después. Ahí aquí viene la novedad. Los 3 estimados de tiempo de una actividad son, aquí aprendamos esto. Tenemos un estimado de tiempo A, un M y un B. Así los hemos bautizado para poderlos poner en la fórmula. El tiempo optimista que corresponde a... El tiempo optimista es el periodo mínimo razonable en el cual es posible terminar la actividad. Mínimo razonable. ¿Qué significa eso? Una actividad normalmente demora una semana. Entonces alguien dice, bueno, pero ¿qué sería lo más rápido para terminarla? ¿Qué sería si la actividad sale pero súper bien, si nos va favorablemente o si logramos que nos echen una manito, que nos ayuden? ¿Cuál sería el tiempo de terminarla? Entonces uno dirá, bueno, no, sí, yo en esa oficina tengo un conocido y es posible que me agilice el proceso. Entonces, ¿cuánto demoraría? No, entonces en vez de una semana te demoraría 3 días. Ok. Pero obviamente ese tiempo mínimo razonable debe venir sustentado. No es que a mí se me ocurra, voy a poner aquí cualquier número para poder hacer la fórmula. No. Tiene que venir con una base sólida de la realidad. Entre paréntesis dice que solo existe una probabilidad mínima. Por lo general se supone que es del 1% de que la actividad se pueda terminar en menos tiempo. Quiere decir que normalmente se da siempre el tiempo más probable, el tiempo normal, el estimado. De actividad a actividad puede que su naturaleza haga o permita que haya una menor duración de tiempo, pero no nos vamos a engañar a querer decir que a todo le podemos acortar tiempo si no es cierto y después vamos a alterar toda la finalización del proceso. Entonces ese tiempo optimista es el tiempo A. Hay un tiempo M, ese tiempo se llama más probable. Es el tiempo natural, el normal, el que uno supone y cree que las cosas se pueden hacer porque ya lo ha hecho antes, porque hay una experiencia, porque alguien contó cómo le fue en ese proceso o porque es el tiempo estipulado por una máquina o es un tiempo estipulado por unas condiciones específicas que generalmente no cambian. Así que ese tiempo más probable se le conoce como el supuesto más próximo al tiempo que se requerirá. Más próximo quiere decir el más real. Dado que M sería considerado el tiempo más probable en presentarse, también es el modo de la distribución beta que se explica en el paso 4. Ahora vamos a ver qué es eso. Pero de fondo quiere decir que le vamos a dar más importancia en la fórmula a ese tiempo M. Porque hay que ser franco, hay que ser coherente. Pues lo más común es que ocurra el tiempo normal. Ni el acelerado ni el más tardío. Entonces, aunque vamos a tener esos 3 tiempos en cuenta, no los vamos a ponderar igual. A M le vamos a dar 4 veces más ponderación. Ay, profesor, ¿y eso qué? Ya vamos a ver. Tiempo pesimista está mencionado con la letra B. Es el periodo máximo razonable en el cual es posible terminar la actividad. Es el tiempo en que, bueno, sí, es que los días que llueve me demoro más. Es que los días que hay pico y placa, ese día el proceso se demora más. Es que los días que hay paro camionero, el despacho se demora. Se demora porque hay paro. Y uno dirá, pero profesor, aquí hay paros todas las semanas de alguna cosa. Solo existe una pequeña probabilidad, por lo general se supone que es del 1% de que tomaría más tiempo. Por lo general esta información se obtiene de las personas que habrían desempeñado, que habrán de desempeñar la actividad, personas que tienen una experiencia, que ya han hecho el proceso. Yo no me pongo a hacer nada, no gano nada poniéndome a poner números ahí en un computador a ver, solamente para hacer el ejercicio, no. El proceso en la vida real debe venir acompañado de toda la experiencia posible de las personas que lo van a realizar.
o que ya lo han realizado antes, de manera que sea súper bien ajustado a la realidad. Esta es la fórmula que me ayuda a calcular esos tres tiempos. Recuerde que yo en la primera columna tengo la actividad, en la segunda columna tengo la precedencia y en la tercera columna tengo normalmente el tiempo que demora cada una de las actividades. Ahora lo que voy a tener en realidad, en vez de una tercera columna, voy a tener una columna con tres columnas. Voy a tener tercera, cuarta y quinta. ¿Y qué voy a tener ahí? El tiempo A, el tiempo M y el tiempo B. El tiempo más próximo posible, el tiempo estimado normalmente posible y el tiempo más tardío estimado posible. ¿Cómo se ejecuta o cómo se compone esa fórmula? Dice que ahora el tiempo esperado para cada actividad está descrito por esta fórmula, sumando el tiempo A de la misma actividad, todo en la misma actividad. El tiempo A más 4 veces el tiempo M más una vez el tiempo B sobre 6. Haz de cuenta que aquí delante de la A hay un 1, aquí tenemos el 4 de la M y delante de la B hay un 1. 1 más 4, 5 más 1, 6 sobre 6. ¿Qué estamos haciendo? Un promedio. Aquí, ¿por qué no aparece, profesor, el 1 que no lo veo? Porque 1 multiplicado por A va a ser igual a A. 1 multiplicado por B va a ser igual a B. 4 multiplicado por M no va a ser igual a M, va a ser igual a 4M. Así que lo que estamos haciendo es un promedio en el cual le estamos dando mayor carga, mayor importancia, mayor ponderación a el tiempo M, al tiempo en que siempre deberían ocurrir las cosas, aunque a veces se atrasen o a veces se adelanten. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué por eso se inventó esto ahora? No, dice, lo anterior está basado en la distribución estadística beta y pondera el tiempo más probable, lo pondera, le da mayor importancia el tiempo más probable M como 4 veces más que el tiempo optimista o el tiempo pesimista. Por eso está ese 4 ahí. La distribución beta es sumamente flexible. Puede adoptar una serie de formas que se suelen presentar. Tiene puntos finales finitos que limitan los tiempos posibles de la actividad al espacio entre A y B, para que de ahí no sale. Y en su versión simplificada permite el cálculo sencillo de la media y la desviación estándar de la actividad. La media y la desviación estándar. Paso 5. Ya tenemos ahí nuestra primera fórmula, tiempo esperado. Paso 5. Determine la ruta crítica con los tiempos esperados. La ruta crítica se calcula de la misma manera que en el caso de un solo tiempo. ¿Cómo así? Teníamos la lista de tareas. Tenemos la precedencia. Y ahora tenemos tres tiempos estimados. Hago una quinta columna y en esa quinta columna ejecuto la fórmula del tiempo esperado. Ahora ese va a ser el nuevo tiempo para cada una de las tareas. Voy a permitirme pasar hasta adelante. Aquí tenemos actividad con sus nombres. Dice tiempo esperado para actividad y varianza. Actividad, diseño, construcción de prototipo, evaluar equipo, probar prototipo, redactar informe de métodos y redactar informe final. Esas son las actividades. ¿Qué letras tienen? De la A hasta la G. Ahora, entonces, tenemos o necesitamos unos tiempos estimados. ¿Cuáles son? Aquí están. Por ejemplo, el diseño. Normalmente se harían 22 semanas. Si lo afanáramos mucho, si lo lográramos acortar, lo podríamos hacer en 10. Pero si ocurren problemas, inconvenientes que ya se tienen conocidos, entonces es posible que se tarde 28. Esta es la forma de entender esta matriz con tiempos estimados, que hay unos tiempos que a veces tardan menos y hay otros tiempos que a veces tardan más, pero se le da más importancia al del centro, al general, al tiempo que se espera que si no pasa nada salga bien.
Aquí está entonces la columna con la aplicación de la fórmula A más 4M más B sobre 6, lo cual, repito, es una vez el tiempo A, que aquí sería 10, 4 veces el tiempo B, el tiempo M, que sería 22, y una vez el tiempo B, que sería 28. 10 más 22 por 4, 22 por 4 sería 48. Así es. Y no, 88, ok. 88 y 10, 98. Más 28, eso lo sumamos y lo dividimos entre 6 y obtenemos 21. Este va a ser el nuevo tiempo ajustado o tiempo estimado del tiempo de diseño. Ay, pero profesor, pero no bajó mucho, sí subió mucho. Pues no se trata de si baja mucho o sube mucho, se trata de que apliquemos la fórmula. Con la ponderación nos dará el resultado nuevo. Lo mismo hacemos con los demás. 4 más 4 por 4 más 10. 4 por 4, 16 más 4, 20 más 10, 30. Entre 6, 5. ¿Ya? Esa es toda la aplicación de esta fórmula. Estamos obteniendo un nuevo tiempo, ahora ya no 3 tiempos, sino uno solo para el profesor, pero ¿para qué arrancamos con 3 tiempos si vamos a obtener uno solo? Porque estos 3 tiempos me van a ajustar más la realidad. Me van a llevar más a la realidad. Y aquí tendremos entonces una nueva estimación de tiempos para las actividades. Con esta nueva estimación de tiempo vamos a realizar nuestra ruta crítica. Ahí vamos a ordenarla nuevamente y a ver cuáles son las holguras que debemos calcular para encontrar la ruta crítica. Cuáles son las actividades de la ruta crítica. Regresemos al proceso. El punto 6 o el paso 6 dice, calcule la varianza de los tiempos de la actividad. Miércoles, profesor, pero usted sí. En específico se trata de la varianza asociada a cada tiempo esperado y se calcula así. La varianza es igual al tiempo B menos el tiempo A sobre 6 al cuadrado. No tiene tampoco mayor inconveniente esta fórmula. Es que yo cojo el tiempo mínimo y el tiempo máximo y los opero. Bueno, vamos a ver qué tanta distancia hay entre un tiempo y otro y cómo me puede afectar eso mi proceso, porque puede ser que la distancia sea reducida o puede ser que sea muy grande. Ejecuto esa varianza. Si revisamos acá, dice, bueno, podrá observar que la varianza es el cuadrado de un sexto de la diferencia entre los dos estimados de tiempo o los dos estimados extremos de tiempo. Profesor, ¿cómo? Repita. Es el cuadrado, que es este 2 que está arriba, de un sexto de multiplicar 1 sobre 6 o de dividir entre 6 de la diferencia, la resta entre los tiempos estimados extremos, el tiempo B extremo y el tiempo A. ¿Por qué ponemos el tiempo B? Porque el tiempo B es más alto. Si ponemos A menos B, eso nos va a dar negativo y no nos puede dar negativo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Determina la probabilidad de terminar el proyecto en una fecha dada, basándose en la aplicación de la distribución normal estándar. Cada o una característica valiosa de utilizar 3 estimados de tiempo es que permite el análisis o al analista evaluar el efecto que la incertidumbre tiene en el tiempo de conclusión del proyecto. Ay, profesor, ¿eso qué es? La incertidumbre es lo que no conocemos, lo que no sabemos. Evaluar el efecto que la incertidumbre tiene en el tiempo de conclusión del proyecto. Si usted no está familiarizado con este tipo de análisis, vea el recuadro titulado Análisis de probabilidades, que está en el texto. La mecánica para obtener esta probabilidad es, entonces vamos a ver la mecánica de la probabilidad. Profe, pero ¿cómo está eso en el cuadro? Vamos a ver el cuadro. Aquí está, varianza de la actividad. En este caso,
B es 28, menos A, que es 10, B menos A, 28 menos 10, 18. 18 entre 6 a 3. Y 3 elevado al lado, 3 por 3, 9. Ahí está. Esta es la varianza. La varianza no es unas semanas más, unas semanas menos, no. La varianza de la actividad nos da la relación desde el tiempo más largo estimado hasta el tiempo más corto estimado y a ver qué tanta distancia hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí el ejercicio me pone las varianzas en números quebrados. Yo les recomiendo que la pongan en números decimales en caso que les aparezca. Por ejemplo, un noveno, 1 entre 9. Aquí hay un noveno y un noveno en estas dos. Quiere decir que tienen la misma varianza. Pero entonces, ¿qué vamos a buscar de aquí? Vamos a identificar lo que nos importa es identificar cuál es la varianza de las actividades de la ruta crítica. La mecánica para obtener esta probabilidad es otra fórmula, profesor, otra fórmula. Sume los valores de las variaciones asociadas a cada actividad de la ruta crítica. Ojo, solo a las actividades de la ruta crítica. Sume los valores de las variaciones, o sea, las varianzas asociadas a cada actividad de la ruta crítica. Solo a las de la ruta crítica. Ya tuviste que haberlas identificado por sus holguras con el nuevo tiempo que encontraste. Sustituye esta cifra así como la fecha final del proyecto, el último día que nos dio el proyecto, y el tiempo de conclusión esperado del proyecto en la fórmula Z de transformación. La fórmula es la siguiente. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué es eso? Les había dado un ejemplo antes diciendo que el proyecto podía terminar en 30 semanas. Un proyecto que termina en 30 semanas y el que pone la plata dice, bueno, pero ven acá, venga, necesito que lo termine antes. Entonces, ¿cómo le hablo yo con cifras para decirle, mire, antes sí se puede o no se puede? Y antes tiene una probabilidad de que ocurra en X porcentaje y además usted, si quiere que termine antes, deberá hacer una inversión adicional. Esto es lo que hace esa fórmula. ¿Qué me dice? Bueno, vamos a ver qué son las letras de la fórmula. Dice, la letra D es la fecha deseada de conclusión del proyecto. Y la letra TE es el tiempo esperado para terminar el proyecto. ¿Qué son esos dos datos? En este caso, en este que está aquí, en el que estamos haciendo, con lo que estamos viendo, el tiempo estimado de la ruta crítica de este ejercicio es 38 semanas. Es este que está aquí. Esta es la ruta crítica ya después de los tiempos ajustados. 38 semanas. Ah, profesor, he llegado con eso. El que está poniendo la plata en cuánto quiere que usted termine. Sí, porque de pronto no quiere que usted la corte solamente una semana, sino más. Entonces usted le va a sacar la probabilidad de ocurrencia de eso. ¿Cuál podría ser? Entonces podría ser, de acuerdo al ejercicio, utilizarían la probabilidad de ocurrencia 35. En vez de 38, 35. Vamos a continuar leyendo. La sumatoria, lo que está acá abajo sobre la raíz cuadrada, la sumatoria, esa que está ahí de las varianzas, se lee como la suma de las variaciones a lo largo de la ruta crítica. Esto que se ve aquí con esa suma de varianza al cuadrado de CP es la suma de las varianzas de la ruta crítica. ¿Cuáles? Las actividades aquí que hayan dado en la ruta crítica, tomo esos datos y los sumo. Eso es todo. Tomo esos datos y los sumo. Dice, calcule el valor de Z, que es el número de desviaciones estándar de una distribución normal estándar de la fecha de vencimiento del proyecto con relación al tiempo esperado. La fecha de vencimiento es 38 y el número esperado, por ejemplo, para este ejercicio podría ser 35.
Utilizando el valor de Z, encuentre la probabilidad de cumplimiento con la fecha final del proyecto, utilizando una tabla de probabilidades normales como la del apéndice. Nos vamos a ir a una tabla de probabilidades normales y vamos a buscar ese valor que nos dio esa ecuación. Nos dio Z, nos dio X número, 0.19. Vamos a buscarlo en la gráfica de la tabla de valores normales, de probabilidades normales, y vamos a identificar ahí entonces cuál va a ser el dato que nos va a dar el porcentaje. Dice el punto E, el tiempo esperado para la conclusión es el tiempo de inicio más la suma de los tiempos de las actividades de la ruta crítica. Ahí está. Siguiendo los pasos que se acaban de describir, se creó la ilustración 3.7, que ya vamos a ver, la cual presenta los tiempos esperados y las varianzas. La red de proyecto fue creada de la misma manera que antes. La única diferencia es que los tiempos de las actividades son promedios ponderados. ¿Por qué? Porque le aplicamos la fórmula. Hay que determinar la ruta crítica como antes, utilizando estos valores como si fueran simples números, o sea, los nuevos valores. La diferencia entre los estimados de un tiempo y de 3 tiempos, optimista, más probable y pesimista, radica en el cálculo de las probabilidades de terminación. Y en la ilustración 3.8 muestra la red y la ruta crítica. Entonces aquí está nuestra tabla con cuando nos suministran unos tiempos estimados, cuando buscamos el nuevo tiempo esperado aplicando la fórmula y cuando sacamos la varianza de cada una de esas actividades. Recuerden que los datos que vamos a utilizar de aquí serán solamente la sumatoria de las actividades que correspondan a la ruta crítica. Esta es la nueva construcción. Ay, profesor, ¿ese gancho qué es? No es un gancho, es que es la forma en que de C la flecha llega a E. Pero para evitar cualquier tipo de confusión, hay un gancho como si la cruzara y no como si la atravesara. O sea, como si la saltara y no como si la atravesara. Este ejercicio nos permite entender entonces cómo aterrizar un poquito más un proyecto teniendo conocimiento de las probabilidades que pueda ocurrir antes o después una actividad de normal. Bueno, entonces en este ejercicio, ¿qué pasa? Aplicamos la fórmula de Z. Teníamos que la ruta crítica nos daba 38 en semanas normales y que ahora queremos evaluar cuáles son las probabilidades de que podamos terminar en la semana 35. Cualquiera podría decir, bueno, no, 38, 35, pues sí, no es mucho, dirá cualquiera. Pero venga, si la ruta crítica le dio 38, usted no puede ir a decirle al jefe, sí, no, jefe, eso le hacemos, eso no se preocupe que aquí estamos para las que sea. No, hay que utilizar la cabeza, hay que ser prudente y hay que analizar. ¿Cuál es la fórmula que se aplica? La fórmula Z. Que vamos a colocar el tiempo esperado, que es el normal, aplicando ya los 3 tiempos y sacando una ruta crítica que en este caso nos daba 38, que aquí ustedes la ven 38. El jefe quiere que la reduzcamos a 35. Esa es la letra D, la que está aquí. Aquí ponemos entonces 35 menos 38. Aquí sí sabemos que nos va a dar negativo. 35 menos 38. Y eso va a ser dividido por la raíz de la sumatoria de las varianzas de la ruta crítica. ¿Por qué? Por la raíz de la sumatoria de la varianza de la ruta crítica. ¿Qué resultó siendo la ruta crítica? Dice que 9, 2, 7 novenos, 1 noveno y 0. 9, 2, 7 novenos, 1 noveno y 0. Aquí resultaron siendo rutas críticas la A, la C, alguna de las dos entre D y F. Digo alguna de las dos porque es probable que haya 2 rutas críticas en un proyecto. Y la G.
ellos la toman, la suman, les da 11.89, la sumatoria. Por eso es mejor trabajar en decimales, porque yo aquí para que tengo dos enteros 7 novenos más un noveno, no sé qué, ¿qué voy a estar sumando y restando quebrados? Mejor lo dejo de una vez definido como un decimal y hago la suma. Dice, suponga que la gerencia quiere la probabilidad de finalizar el proyecto en 35 semanas. En tal caso, D es 35, que es esta. Se encontró que el tiempo esperado para la conclusión era 38, el tiempo normal de la ruta. Sustituyendo en la ecuación Z y resolviéndola, se tiene lo siguiente. ¿Qué encontramos aquí? Tenemos un resultado. Bueno, al fin y al cabo en esta Z nada más vamos a meter tres datos, 38, 35 menos 38 y sobre la raíz cuadrada de 11.89. Ahí está, que es la sumatoria que vimos acá. Listo. ¿Qué nos da? Nos da como resultado menos 0,87. Este es el dato que vamos a ir a buscar en la tabla normal para encontrar cuál es el porcentaje de probabilidades de culminación. Dice, cuando aquí hablan del apéndice están hablando de la tabla normal. Se observa que el valor de Z de menos 0,87 da una probabilidad de 0,1922, lo cual significa que el gerente del proyecto solo tiene una probabilidad del 19% y si utilizamos ese número que nos da la tabla, sería del 19,22% de concluir el proyecto en 35 semanas. Entonces, hagamos el análisis. Bueno, leamos. Nótese que esta probabilidad es la de realmente concluir con la ruta crítica ACFG, dado que existe otra ruta crítica y otras rutas que se podrían volver críticas. La probabilidad de terminar el proyecto en 35 semanas de hecho es menor a 0,19. ¿Qué me están diciendo ahí? Recuerden que encontramos que esta varianza de probar el prototipo DD y esta varianza de redactar el informe de métodos de F podría resultar. Recuerden que yo les dije que no conocíamos la ruta todavía. Bueno, pues solamente sería calcular aquí las holguras y no más, y encontrarlas. Ahí no habría problema. Pero es posible, se puede llegar a presentar que la ruta crítica coincida en que no solamente es una, sino que hay dos, que hay otra letra que podría ser parte de la ruta crítica, pero que no va en la misma línea. Por ejemplo, si la ruta crítica aquí es A, B, D, ahí no hay problema. Aquí la ruta crítica o sigue con F o sigue con E. Supongamos que es A, B, D, E, G. Esa es una ruta crítica. Pero ¿qué tal que la ruta crítica también pueda ser A, C, E, G? Podría ser. Porque es posible que encontremos otras holguras cero en la otra línea. Aquí tenemos dos líneas. A arranca con una línea por C y con una línea por B. Y cuando tenemos tres líneas, como el último ejercicio que hicimos, que es A, B, C y D, son tres líneas por las que va el proyecto. Puede que haya rutas críticas en más de una línea. Bien. Tomamos entonces ese menos 0,87, lo buscamos en la tabla de la probabilidad normal y encontramos un dato que es el 0,1922. Ese dato se lee como el 19,22% de probabilidades de concluir el proyecto en 35 semanas. Entonces, si ustedes analizan, aquí era lo que les iba a decir, ponga que no es el 19, ponga que es el 20. El 20% de probabilidad de terminar el proyecto en 35 semanas. ¿Eso es mucho o es poquito? ¿Eso es una probabilidad cumplible o es una probabilidad que no vamos a poder lograr? Lo más seguro es que no vamos a poder lograr. Una probabilidad del 20% de ocurrencia de algo es baja. Es baja.
Si fuera la semana 36 o si fuera la 37, y eso les pediría a ustedes que lo hicieran en su calculadora y hicieran el análisis con la tabla, encontrarían que el porcentaje puede aumentar a un 22 o a un 27 o a un 25 o a un 30%. Bueno, la probabilidad del 30% se puede tener en cuenta. ¿Aquí qué viene? Aquí viene la toma de decisiones. ¿Qué hay que hacer para aumentar la probabilidad? ¿Qué hay que hacer para cortar unas tareas? ¿Cuánto me costaría más reducir el tiempo? Ahí viene el tema. Ahí viene la importancia del análisis. Bien, muchachos, esta es la clase para este tema. Vamos luego entonces a realizar una con ejercicio que se las montaré para que ustedes la puedan analizar. Bueno, de lo demás, pues muchas gracias por su atención. Espero que revisen el texto y puedan identificar los procesos que estamos revisando aquí en el aula. Que tengan feliz resto de día.